Bienvenidos a Desafío Mental. Hoy ponemos a prueba tus conocimientos de historia universal con 20 preguntas. ¿Listo para el reto? Demuestra tu destreza y cuéntanos cuántas aciertas en los comentarios. ¡Comencemos! ¿En qué año se inició la construcción de la Gran Muralla China? 221 a.C., 206 a.C., 214 a.C. Es 221 a.C. La construcción de la Gran Muralla China comenzó en el año 221 a.C. durante la dinastía Qing, con el objetivo de proteger el territorio chino de las invasiones bárbaras del norte. ¿Quién fue el primer faraón de Egipto? Ramsés, Tutankamón, Narmer. Es Narmer, también conocido como Menes. Unificó el Alto y Bajo Egipto alrededor del año 3100 a.C., estableciendo la primera dinastía y siendo considerado el fundador del antiguo Estado egipcio. ¿Cuál fue el primer metal utilizado por el hombre en la Edad de Bronce? Hierro, cobre, oro. Es el cobre. Fue el primer metal utilizado en la Edad de Bronce debido a su maleabilidad y facilidad para trabajar. Se utilizó para fabricar herramientas, armas y objetos ornamentales, marcando el inicio de la metalurgia en la historia humana. ¿Qué ciudad fue destruida por la erupción del volcán Vesubio en el año 79 después de Cristo? Atenas, Pompeya, Roma. Es Pompeya, una ciudad romana próspera ubicada cerca de Nápoles. Fue sepultada bajo cenizas y lava durante la erupción del Vesubio, conservando sus ruinas y proporcionando una ventana única a la vida romana antigua. ¿Quién fue el último monarca de la dinastía Romanov en Rusia? Nicolás II, Alejandro II, Pedro el Grande. Es Nicolás II, fue el último zar de Rusia. Su reinado fue marcado por tensiones sociales y la Revolución Rusa, que llevó al fin de la dinastía Romanov y al establecimiento del gobierno comunista bajo Lenin. ¿Qué imperio fue fundado por Gengis Khan? Imperio Mongol, Imperio Romano, Imperio Otomano. Es Imperio Mongol. Gengis Khan fue el líder que unificó a las tribus mongolas y estableció el Imperio Mongol en el siglo XIII. Bajo su liderazgo, el imperio se expandió enormemente, convirtiéndose en el más extenso de la historia, abarcando desde Europa del Este hasta Asia Oriental. ¿Cuál fue la primera civilización en desarrollar un sistema de escritura? Egipcios, sumerios, griegos. Son los sumerios. Fue la primera civilización en desarrollar un sistema de escritura en Mesopotamia, alrededor de 3500 al 3000 a.C. Su escritura cuneiforme consistía en caracteres tallados en tablillas de arcilla. ¿Quién fue el primer emperador romano? Julio César, Augusto, Nerón. Es Augusto, también conocido como Octavio. Fue el primer emperador de Roma, estableciendo el principado en el 27 a.C. y gobernando durante más de 40 años, lo que marcó el inicio de la Pax Romana. ¿Qué civilización antigua construyó el famoso Partenón en Atenas? Egipcios, romanos, griegos. Son los griegos. El Partenón es un templo dórico dedicado a la diosa griega Atenea, construido en el siglo V a.C., como parte de la Acrópolis de Atenas.
Es un símbolo icónico de la arquitectura y la civilización griega antigua. ¿Cuál fue la batalla decisiva que puso fin a la Guerra de los 100 años? Batalla de Agincourt, Batalla de Hastings, Batalla de Castillón. Es la Batalla de Castillón, que tuvo lugar el 17 de julio de 1453. Fue la última batalla importante de la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. La victoria francesa en esta batalla marcó el final de la guerra y consolidó el control francés sobre el territorio. ¿Cuál era el nombre de la ruta comercial que conectaba Europa y Asia en la Edad Media? Ruta de la seda, ruta de las especias, ruta del oro. Es la ruta de la seda. Fue una red comercial que conectaba Asia y Europa, facilitando intercambios culturales y económicos desde el siglo II a.C. hasta el siglo XV después de Cristo, contribuyendo al desarrollo global. ¿Qué evento marcó el inicio de la Primera Guerra Mundial? Asesinato del archiduque Francisco Fernando, bomba atómica en Hiroshima, Tratado de Versalles. Es el asesinato del archiduque Francisco Fernando. En 1914 fue asesinado en Sarajevo por un nacionalista serbio. Desencadenó la Primera Guerra Mundial, exacerbando tensiones políticas y militares entre las potencias europeas. ¿Quién escribió El Príncipe, un tratado político del Renacimiento italiano? Miguel de Cervantes, Maquiavelo, Leonardo da Vinci. Es Nicolás Maquiavelo. Escribió El Príncipe en 1513, una obra influyente en la teoría política moderna que analiza la naturaleza y el ejercicio del poder político. ¿Cuál fue la primera civilización en utilizar la rueda? Romanos, sumerios, egipcios. Son los sumerios, una antigua civilización de Mesopotamia. Fueron los primeros en utilizar la rueda alrededor de 3500 a.C. para facilitar el transporte de bienes y personas, lo que supuso un avance significativo en la historia de la tecnología. ¿Qué evento histórico marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa? Invasión de Normandía, bombardeo de Pearl Harbor, rendición de Alemania nazi. Es la rendición de Alemania nazi. El 8 de mayo de 1945 puso fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa. Ese día se conoce como el Día de la Victoria y marcó el final de la guerra en el frente occidental, aunque los combates continuaron en el frente del Pacífico hasta la rendición de Japón en septiembre de 1945. ¿Qué ciudad fue la capital del Imperio Inca? Cusco, Machu Picchu, Lima. Es Cusco, ubicada en Perú, fue la capital del Imperio Inca. Fue considerada el centro político, cultural y religioso del imperio, con magníficas construcciones y una planificación urbana avanzada. La ciudad aún conserva vestigios de su esplendoroso pasado incaico. ¿Quién fue el líder de la Revolución Rusa en 1917? José Stalin, León Trotsky, Vladimir Lenin. Es Vladimir Lenin. Lenin fue el líder del partido bolchevique y uno de los principales arquitectos de la Revolución Rusa de 1917. Su liderazgo condujo a la caída del gobierno provisional y al establecimiento del primer Estado socialista en el mundo. ¿Qué evento histórico marcó el inicio de la Revolución Francesa? Coronación de Napoleón, toma de la Bastilla, ejecución de Luis XVI.
Es la toma de la Bastilla. Ocurrió el 14 de julio de 1789, cuando los ciudadanos de París asaltaron la prisión de la Bastilla, símbolo del despotismo real y la opresión del régimen monárquico. Este evento marcó el comienzo de la lucha por la libertad, igualdad y fraternidad que caracterizó a la Revolución Francesa. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln. Es George Washington. Fue un líder militar destacado durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y se convirtió en el primer presidente del país en 1789. Es conocido por su papel fundamental en la fundación de la nación y por establecer muchas de las tradiciones y precedentes del cargo presidencial. ¿Cuál era el nombre del barco en el que Cristóbal Colón llegó a América en 1492? Niña, Pinta, Santa María. Es Santa María. La expedición de Colón estaba compuesta por 3 embarcaciones, la Santa María, la Pinta y la Niña. La Santa María era el buque capitana de la expedición y fue utilizada por Colón para llegar al Nuevo Mundo, aunque encalló en la costa norte de la isla de La Española, hoy República Dominicana y Haití, durante el viaje de regreso. Y hasta aquí llegamos con las preguntas de hoy en nuestro desafío mental. Recuerda suscribirte para más videos. Gracias.